Bueno, yo escribo en máquina de escribir, además soy egresado de la Academia Pitman. Y entonces, y estoy acostumbrado y sigo escribiendo con eso, salvo el periodo carcelario, que ahí no te facilitaban. Escribía a golpe de nudillo y algunas quedaron y muchas quedaron. Y bueno, lo que se rescató y lo que salieron. Entonces, como conservo la máquina de escribir, ahora la gran preocupación que tengo es cómo consigo cinta para máquina de escribir. Generalmente la gente viene con conocimiento cuando es becado a París, pero yo estaba becado en el barrio Flores de Botija, entonces ahí recogí hasta la historia de Florencio y del Tito Ferme, que era una especie de Leonardo da Vinci del barrio, que escribió una comedia que se intitulaba No hay barrio como mi barrio y que se estrenó en una cancha de bocha. Y es una historia escenificable. Cuentan que una noche una sirena se perdió en la playa, cuenta, y un pirata la vio y la siguió y no la vio más, y no se le vio más a él, y siguiéndola por el lugar y nunca más volvió. Bueno, con todo eso el Tito Ferme armó una obra de teatro donde algunos que después terminaron en el Galpón, como Derby Vilas, por ejemplo, formaron parte de un elenco donde estaba toda la barra. ¿Quién iba a estar? Hasta alguno con barretín de cantor quiso, y ahí estuvo, pero le ladraban los perros del baldío de al lado, y en determinado momento dijo yo los perros, y los perros siguieron ladrando. Bueno, y esas son raíces que te motivan, que te quedan prendidas por ahí, ¿viste? Los barrios tienen siempre referencias literarias y culturales y raíces. Digamos, nos estábamos orgullosos porque Odulio Varela, después del estadio, paraba en el Café y Bar Parque de los Aliados, se tomaba un vino, que eso es lo que le dio esa autoridad que tuvo en Maracaná. Y también teníamos una leyenda, que había un memorioso en el barrio, que era el que levantaba Quiñela, el Macho Gutiérrez, que fue el que me la contó. No la contó porque nosotros funcionábamos colectivamente, era una barra que estábamos ahí en la vuelta. Y contaba que Florencio Sánchez solía vérsele en uno de los 7 ranchos que eran cascos de chacra que había frente a la tribuna olímpica, y que se le veía solo y se le veía en la puerta del rancho haciendo trabajo de cestería, con lo que los vendía, vivía de eso. Y después iba al correo de Estero Bellaco y Tuyutí a buscar papeles, telegramas ya usados o emitidos. Eso, y con un litro de vino y en avanzado estado se iba caminando hasta el ombú, que hoy se llama de Florencio Sánchez, en Las Heras y Ramón Anador. Es el barrio. Entonces se sentaba ahí escribía La Gringa, Barranca Abajo, como quien, Moneda Falsa, como quien no quiere la cosa. Y esto es una leyenda del barrio. El barrio me dio todas esas raíces. Entonces, de alguna manera, ya era en el barrio el teatro, y ni que hablar los radioteatros, una plataforma de comunicación. Y además, como uno siempre andaba en la vuelta en la militancia política y todo eso, también era un mecanismo y un lenguaje de comunicación para poder llegar a la gente. En los ratos libres se me ocurrió por escribir algo, porque no tenía tendencia a la actuación, aunque algún pecado tengo en esa materia, y asocié algunas cosas que había visto y que me habían pasado y me pareció que era interesante fijarlas. Entonces, antes de ir para el diario donde trabajaba, El Popular, la vieja me prestaba la mesa de la cocina, que era la que disponíamos, y en una Remington que tenía, que era como para hacer musculación también, la instalaba ahí y tecleaba. Y entonces tenía una historia muy linda que me había contado Enrique Rodríguez, que era el director del diario y fue el que me había llevado, de un personaje que fui a conocer
que había sido obrero de la construcción, había caído de un andamio, se había reventado la cabeza y había quedado medio tocado, y que a lo que se dedicaba era a cazar ranas en un zanjón y las vendía a un laboratorio. Y además fabricaba unas botellas con un contenido que mezclaba, según él, veneno de víbora ciega, que no tiene veneno, no sé qué, de las ranas o del sapo. Mezclaba todo eso y con eso, como él decía, ¿no ve que hay mucha gente pobrecita que sufre de cáncer? Bueno, él le había dado por ahí. Bueno, y ahí fui a conocerlo. Y con todo eso, antes de que llegara a las 12 que me demandaba a la mesa, en 15 días escribí Las ranas. Bueno, estas son Las ranas en Teatro del Pueblo, en la sala del Teatro de Victoria, una de las salitas más lindas que tuvo Montevideo. Ahora está reactivada. Y el que está parado en lo alto, mirá lo que es la historia, el que está parado en lo alto es el negro Fredo, haciendo de Cafiolo, el Rufo, y el guricito que carga el tarro de leche es hijo de Iñatita Ferrer, que estuvo en la isla de los niños con Atahualpa el Chopo, y después es una de las fundadoras del Galpón. De alguna manera me había tocado una obra particular de Florencio Sánchez, que había visto en el Verdi, seguramente en algún otro lado también, La Tigra, con Mary Greppi, la de la Comedia Nacional era con Mary Greppi, y donde la historia de La Tigra, el poeta la conoce en el cabaret donde trabaja, se enamora de ella, ella lo invita a la casa, pero cuando llega a la casa empieza a mostrarle la fotografía de su hija. Tiene una hija que está en un colegio, y él le pide a la Tigra, déjame quedar esta noche contigo, Tigre, y ella le responde, no, esta noche no, está la nena. Es decir, esa ruptura para pasar a un mundo escenificado en la imaginación, la presencia de la nena tocó. Acá en el final de Las ranas tal vez tenga eso, porque cuando se llevan a una muchachita que la van a prostituir y los personajes Rufo, Milonga y King Kong se llamaban, se la llevan y grita y se resiste. Indalecia, que lo hacía Leonora Álvarez Morteo, cuando oye los gritos sale y desde adentro Ramón le pregunta ¿qué son esos gritos? No sé, dice ella, deben ser las ranas de Jacinto, que a veces lloran, que parecen criaturas. Y bueno, esta foto es un recuerdo muy lindo. Como yo andaba en la vuelta en el Galpón y eso, en el Teatro de la Máscara necesitaban un actor y pensaron que como yo estaba, hacía boliche frente a la sede, me invitaron, probé, les gustó y actué en Té y Simpatía con Nelly Weissel, que después pasó a la Comedia Nacional, que era un teatro y una actriz formidable. Y además me reencuentro acá con el Cacho Spalter, que compartimos cartelera. Y además con una cosa muy, muy interesante, porque el Teatro de la Máscara estaba en Ateneo Montevideo, en la calle Río Negro, que es muy antiguo y que según los estudiosos de la dramaturgia de Florencio dijeron que en esa misma sala él había estrenado obras. Bueno, no recuerdo en qué escenario estábamos, ahí creo que Ángel Rama había convocado esta reunión y estábamos algunos de los dramaturgos de la época, Novasterra, Seoane, yo estoy de Centrefóbar ahí, el que está hablando es el pibe Maggi, y en la puerta Enrique Guarnero, que había estrenado con la comedia y tenía inclusive un programa teatral de una tira sobre su obra Fidelio, que yo la escribía, sobre el personaje de él. Entonces estoy viendo esto y es impresionante, porque fuera de esto estaba Elegido y estaba Rubén de Eugenio,
y estaba Bolón, es decir, que había una playa de gente tecleando en la Remington que mandaba a parar de lejos. Y después se seguían asociando las actividades militantes y para mí todo era uno y sigue siendo todo uno hoy, digamos, es muy difícil de creer aquello que nos enseñaron en la escuela, que el cuerpo humano se divide en cabeza, tronco y extremidades. Somos uno y en esto también. Yo caí al teatro en un momento espléndido y esplendoroso del teatro independiente, ¿no? En los tiempos en que la gente laburaba todo el día y después se hacía las horas extras de actuar, de ensayar, de poner una obra en escena. Y había una docena de teatros independientes. Yo quedé medio vinculado con el Galpón, pero estaba Teatro del Pueblo, La Máscara, era una fiesta aquello. Bueno, esta foto es un regalo que me hizo el Fucho, Ferruccio Musitelli. Sí, la había sacado él mismo en el año 59, cuando estrenamos el Tulique en el primer Festival de Teatro Rioplatense. Y en estos murguistas que vos ves acá tenés al Nino Tenuta, tenés a Huber Salcedo, a Villanueva Cose, a Adela Gleiger, a Rosita Bafico, al Gordo Dota. Te das cuenta, en el mejor sentido de la palabra, eran una murga. El galpón era un galpón, el galpón en la calle Mercedes y Carlos Ronlo, aquello no había con qué calentarlo ni con qué matar el pulguerío, aquello era un galpón de barraca de construcción. Y del tema de la búsqueda de público para un teatro popular, recuerdo que tuvimos discusión sobre todo con Hugo Olive. Entonces surgió la idea para llevar la murga con teatro a los tablados de los barrios. Y un día, como a las 2:30 de la mañana, hubo una asamblea, yo estaba en casa, golpearon ahí, apareció Olive y Derby Vilo diciendo que se había aprobado el proyecto, hubo que hacerla en 15 días. Y bueno, era una murga que llegaba una noche a un tablado, entraba, empezaba a cantar en el hall del teatro, y con una lamparita amarilla prendida, se iba iluminando, la música era original del Quique Almada. Y bueno, hubo críticos, sobre todo uno, pero más de uno, que se levantó y dijo en medio de la función: yo vine a ver teatro, no vine a ver murga. Y había murgueros viejos que estaban integrando la murga, entre ellos el redoblante, que era un solista, era el Chiquito Rosselló, que había sido además campeón sudamericano de boxeo. Y además había que ver en ese espectáculo a las figuras que estaban en el galpón cantando y danzando. Entonces, haciendo eso con una fuerza y una energía, y además teníamos, la murga se llamaba Laburante de la Draga, y teníamos los auspicios de Vino Bucé, y tenías que ver a Huber Salcedo antes del cumple anunciar. Y por no seguir aquí metiendo el dedo en la llaga, Laburantes de la Draga y el rico Vino Bucé cantarán como Dios manda un cuplé que dice así. Y ahí arrancaba Tenuta y pueblo, pueblo, mi pueblo, yo te prometo vivir mejor. La canción del diputado en aquella época, ¿te das cuenta? Que eran los dueños del pronto despacho. Uno se había hecho grafómano y tampoco abandonó esa actividad en la militancia, porque yo estaba en la militancia final, digamos. Y bueno, nos mandaron 13 años en cana y estábamos en carácter de rehén. Si pasaba algo afuera nos dijeron que nos fusilaban. Nos separaron en grupos de A3, a mí me tocó hacer la vuelta del Uruguay en un calabozo con el Pepe y el Ñato. Y claro, nos acosaban los fantasmas. Fíjate que el coronel encargado de distribuirnos
por los cuarteles en carácter de rehenes, había declarado públicamente, ya que no pudimos matarlos cuando cayeron, lo vamos a volver loco. Un compañero murió en el calabozo, en Lepo, y 2 tuvieron problemas de alteraciones. Creo que las tuvimos todos, creo que las seguimos teniendo. Y entonces, claro, te llenabas de fantasmas. Calabozo de 2 metros por 1, bueno, Paso de los Toros que era 1,80 por 60 centímetros. No vimos el sol, no vimos una estrella, no nos daban lectura. Todos teníamos nuestros mecanismos de defensa, pero uno atrapaba a los fantasmas atándolos a una estructura poética o dramática o novelada, pero no teníamos con qué. Entonces una vuelta que en la cabeza ya tenía rondando, desde La Margarita, que salió también de ahí, el combate del establo y el Saco Antonio, creo que era la otra, entró de guardia un soldado o un militar que tenía una formidable condición humana. Entonces le pedí que me dejara la parte de adentro de la virome. Bueno, y con eso, sobre hojilla de fumar, entre otras cosas, hablando de teatro, ahí salió El hijo que espera, El combate del establo y El Saco Antonio. Pasaron cosas muy curiosas con algunos versos que pasaron ahí, es que El combate del establo se estrenó estando yo preso con otro nombre en el teatro de la Asociación Cristiana de Jóvenes, lo que fue muy emocionante. Igual que la huelga de los arroceros es el entorno de los caballos y el cantegril, el entorno de las ranas, aquí había otras motivaciones que primaban. Te cuento el combate del establo. Primero, pocos personajes. No podías escribir largo, corrías un riesgo muy grande, no te podías sentar a meditar. Entonces son obras muy concentradas. Y el combate del establo era el de la resistencia de alguien que mete en una vaquificadora porque han logrado un proceso de vaquificación y al final lo que quieren es que te conviertas finalmente y puedas mugir con los prados contento porque un hornero se te posó en el lomo y porque el pasto está jugoso. Pero hay alguien que recién entra y se resiste y con la ración que le dan hace hacer una flautita, que aunque solo es un hilito, eso solo lo produce un ser humano, ¿no? Es música. Es muy poquito, dice, pero sostiene. Bueno, el combate aparecía por muchos lados. Tal vez la que más la vi en España, la vi en Italia. En Italia hace poco la estrenaron en un festival en Génova. Pero la que más me impactó fue una puesta en escena, el combate del Estado, que se hizo en un campo de concentración en Hamburgo. En las proximidades de Hamburgo había un campo de concentración, no en Game, ahí iban los militantes, a la izquierda, los judíos, y particularmente ahí concentraban a los gitanos. Entonces en el vagón y con ese entorno y con esa historia, ver a 2 actores de primerísima línea que eran de tira de televisión y actores de cine con una fuerza impresionante. Esa representación en el campo de concentración es de las que me quedó más patente. Bueno, esta es en Bilbao, Teatro Baracaldo, la puesta en escena del combate del establo, con una particularidad que en vez de ser 2 personajes masculinos, uno de los personajes lo realizaba con una gran intensidad dramática una mujer. Acá también la hizo el Flaco Spinelli, el Gordo Guerrero, la dirigió Marcelino Dufo, la llevamos a Cádiz.
digamos, es permanente, la hizo el Teatro del Aula, recorrió los liceos en Argentina. Bueno, digamos, el combate sigue. Bueno, cuando salgo de la cana en el 85, 86, Leonor Álvarez pone en escena el Saco Antonio que había escrito en la cana, que lo hicimos en el Teatro del Notariado y con una actuación de Leonor, como todas sus actuaciones memorables, digamos, era la historia de las grandes actrices en este país, que es muy larga y son muchas, la tiene a ella en primera fila. Y el Saco Antonio era un poco más complicado, porque eran dos hermanas muy viejitas que tenían un temor al mundo exterior, y tenían las persianas bajas, las ventanas cerradas, solo se comunicaban en el mundo exterior cuando llegaba el surtido del almacén. Entonces tenían colgado en el perchero de entrada un saco que cuando llegaba él o alguien que tocara timbre, hacían referencia a Antonio, que estaba en el fondo haciendo cualquier cosa. Antonio, y en eso se manejaban. Pero una de las dos hermanas, Magdalena y Consuelo, Magdalena se enamora de Antonio, entonces como no salen de ahí, su living, el sillón es una canoa, entonces pasean por el lago de un parque, y la otra hermana se irrita, entonces finalmente, porque se llega a la conclusión de que no son dos hermanas, que Antonio no existe, que no son dos hermanas, sino que es una sola, ahí vive solo una vieja trastornada, que crea una hermana porque su educación no le permite tener un amante. Entonces finalmente su hermana, creada por ella, crea la relación con un amante y ella se lo puede reprochar de acuerdo a sus principios, pero en realidad es la historia de una casa donde vive una persona sola, ¿no? Aislada del mundo. Lo mismo que en el combate del establo, que es un galpón, es una vaquificadora. Bueno, y acá vestida de novia, sentada en la carretilla del Tuleque, Mecha Bustos, tenía 80 años, tenía pesadillas, y las pesadillas son las que la rodean en esta foto. Teatro La Gaviota en el Stella Italia, y que fue uno de los momentos más conmovedores. Fue lo primero que escribí cuando salí, es decir, también para el Tuleque habían pasado muchos años y lo recupero. Es decir, que el Tuleque también había estado en cana y después de tantos años tenía que rescatar la Margarita, y ahí lo hicimos en La Gaviota con música de Jaime Ross. Entonces aquella volvía a la murga con todo y terminaba cantando y saliendo a la calle, parando el tránsito, por esa canción que fue emblemática y que acompañaba las marchas: por los chiquitos que faltan, por los chiquitos que vienen, uruguayo nunca más. Entonces todas esas cosas uno termina sintiendo que está integrado a ella, ya no como en la escritura, que eso era muy anterior, sino en la vida que le daban los que ahí estaban. Bueno, mira, el mismo memorioso del barrio, en el Macho Gutiérrez, me dijo una vuelta una frase que podía ser el inicio de una cita de un libro, atribuyéndoselo a Nietzsche, y hubiera marchado. Me dijo: a la humanidad hay que entretenerla con algo. Entonces yo había cerrado un ciclo, no sé si un ciclo, lo de teatro. El teatro tenía vinculación con mi actividad teatral, mi salida a la calle, la presencia en el teatro,
Y bueno, empecé con narrativa, ya antes había hecho narrativa, y después seguí, y en eso estoy fundamentalmente en narrativa, y alguna que otra vuelta los versos más tristes de esta noche. Bueno, lo del Duche fue con un compañero del alma, el pibe Maggi. Federico nos planteó una vuelta que quería hacer una ópera clásica que acá no se había hecho nunca. Y nos dio el tema, el Duche. A mí siempre me había impactado como comienzo de algo los cuerpos de Mussolini y de Clara Petacci colgados de las patas luego de la ejecución por parte de los partisanos. Y bueno, y con Maggi nos entendíamos que había metido los versos del primer Tuleque. Lo hacemos. Y sí, esto es como una murga, pero con más músicos. A Federico le pareció bien y estuvimos peloteando para donde agarrábamos. Entonces el castigo era el perpetuo retorno, era Mussolini saliendo del Averno, reencontrándose, ahí lo recibe la madre del pan, Levi. Digamos, no se conocieron en vida, pero eran las dos grandes figuras que queríamos equilibrar, porque Primo Levi había sido detenido, era un profesor, había sido detenido con sus alumnos, alzado, peleando contra el nazismo, terminó en Auschwitz, volvió, escribió y dejó unos testimonios sin adjetivos. Entonces tiene una fuerza porque cuenta el mundo tal cual es, digamos, sus vivencias, sus conclusiones, los acontecimientos. Entonces, el Duce partía de ahí, queríamos dar un Duce humano, todos los textos son de los dos, eso no hay otra cosa. Con Maggi tenemos experiencia de teatro, pero esto era un texto en función de dónde iba la música. El que tenía la batuta era Federico, con todo derecho, porque el trabajo de él fue tremendo. Entonces había que ajustarse, los parlamentos, Osuna decía, aquí necesito una danza, aquí necesito un monólogo. Entonces eso un poco podía desquiciar la progresividad dramática que estábamos Maggi y yo acostumbrados con conocimiento de desarrollar. Entonces después que terminamos con la ópera, el último trabajo que hicimos con Maggi fue la versión teatral de Il Duce. Por ahí en el año 54, el diario me envía a La Charqueada, donde se estaba iniciando una huelga de peones arroceros. El año 54, no existía la Revolución Cubana, existía la boliviana, donde estaban los mineros desfilando con dinamita al cinto y un M1 al hombro. Más adelante sobrevendría lo de Guatemala en el 56, estoy hablando del año 54. Y allí llegamos a duras penas a La Charqueada. Esa huelga la estaba organizando, bueno, el sindicato se llamaba Sindicato Único de Arroceros, el SUDA. Hay un metalúrgico, un obrero metalúrgico socialista, Orozmín Leguizamón, había organizado, al rancho Delfimo a dar en piso de tierra. Llegaban con sus monos los arroceros de todas partes, parecía que había una convocatoria de Aparicio y volvíamos a 1904, era impresionante realmente, llegaban y llegaban. Y las asambleas las hacíamos en el quilombito del pueblo porque no estaba autorizado. Y en ese piso de tierra cayó también como
organizador y periodista es alguien con una cámara fotográfica que creo que ni funcionaba al cuello, que era Raúl Sendic. Bueno, y en ese rancho estuvimos las vueltas, quisimos ir a hablar con los... Marchamos con todos los arroceros antes de iniciarse la marcha a Montevideo, y después sentías lo que vivían, conocías el tramo a la gente y hacías notas, las enviabas, y el caso de una familia, de una pareja que tenía una niña muy enferma y había que llevarla al hospital a 33, y no había cómo, y necesitaba un caballo, y los únicos caballos que había, estos gauchos de entonces no tenían caballo, en su memoria los podría tener como el viejo Ulpiano en la obra, que lo conocí, se llamaba Sebastián Barreto, que había peleado en 1904. Y bueno, la administración no le facilitaba una cabalgadura para llenar la niña al hospital. Entonces se mezclaban las dos cosas. Cuando iniciamos la marcha, bueno, ahí se me juntan, me toca el tema ese, la huelga arrocera, y cuando iniciamos la marcha se me juntan, se me hace trenza otro sentido de la lucha social. Cuando acampamos en La Valleja y próximos al Mar Marajá, ahí dormíamos a monte, bajo unos talas, y al día siguiente nos despierta un alba lechosa. Entonces yo miro, y en torno a los rescoldos había un peón avivando el fuego y estaba con el sombrero aludo, bien aludo, echado para atrás, que cantan los Olimas, y recortado en ese horizonte de alba cremosa, no había amanecido, y el bebé Raúl, que estábamos echados ahí, en la misma tierra, miramos encandilado aquello, y yo le comento, la gran puta, che, parece un ejército. Y Raúl me responde con esa síntesis lacónica que tenía, es un ejército. Es decir, que ahí me quedaron las dos cosas de alguna manera engarzadas. Escribí la obra, después me llamó Raúl cuando se fue con los Cañeros, bueno, de ahí sale la reunión de los Cañeros, fuimos para el norte con él, para allá, pero eso fue años después. Pero ahí, bueno, me quedé tecleando lo que originariamente se llamó la huelga en el Arrozal, finalmente fue Los Caballos, donde aquel punto de partida que me había gustado mucho con la Tigra, donde de la realidad cotidiana volabas a otra parte de la realidad, que es la imaginación, que es la fantasía, que todo es uno. Y bueno, ahí termina el viejo Ulpiano criando un caballo que no existía, y termina yéndoselo a pedir, y el niño quiere ver el caballo porque quiere andar a caballo, y él le contesta a Ulpiano, usted tiene caballo también, ¿no? Yo se lo pedí alguna vez, eso no se pide. Y bueno, en algún momento el niño termina convenciendo a los padres que necesitan llevar a su hermanita a la ciudad y necesitan un caballo, que es verdad, y le dicen, no lo oyen, no lo van escuchando, en los cascos ahí se ve. Entonces es el final del primer acto, quedan prendidos escuchando el casco de los caballos, y finalmente es una tropilla, va subiendo el volumen. Bueno, eso es la nena de la tigra, digamos, para buscarte algunas raíces. Independientemente del juicio que yo pueda emitir sobre una puesta en escena, llega un momento que uno tiene una sensación de desprendimiento y hay una emoción de ver cómo los personajes que estuvieron un día danzando en la imaginación y después se fueron al papel, termina encarnándose, y entonces encontrás que la gente, que los actores y los directores empiezan a obtener de esos personajes algo que uno no había fijado o había intuido, o de alguna manera estaban integrados los personajes, y aparecen
y afloran, digamos. Cuando el Galpón hizo en el Odeón Los Caballos con Tenuta haciendo de Ulpiano Cardoso, y termina con ese poncho blanco pidiendo, llamaba a las tropas después que se murió la niña, digamos, esa llamada al alzamiento. Uno siente una emoción, digamos, siente que hay algo de uno que está ahí, pero que ya lo tomaron otros, y eso es muy bueno. Digamos, es lo mismo pasa cuando escribís poesía, encontrás una palabra y que golpea una neurona del lector y ella produce sus propias asociaciones. Bueno, eso es muy lindo. Bueno, esto es el estreno en el Odeón por el elenco del Galpón y dirección de Ulibe, de Los Caballos. Ahí tenés al viejo Ulpiano, Tenuta, de pie, Ribeiro y Campochiaro. Una vez, qué plantel de elenco que teníamos, cómo no iba a salir bien a pesar del texto. Bueno, te quería comentar una cosa más, que uno crea un personaje, crea los personajes, y uno tiene la sensación que los personajes se desvinculan de uno, porque no lo podés hacer hablar de otra manera que no corresponda a su lenguaje y a su psicología. No me hablan, a veces le quiero meter alguna morcilla, ahí se resisten, no escriben.